A continuar con la programación de las ponencias. Eh, por ahí tenemos a la siguiente conferencista, la doctora Patricia Paulina Hernández Victoria, eh, a la cual la maestra Guadalupe López la va a presentar. Doctora Paulina ya está conectada, pero ¿cómo está conectada? No la ubico. ¿Con qué Hola, doctor. nombre? Patricia Hernández. Patricia Hernández. Perdón, Ok. Patricia Hernández, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espéreme. el otro nombre. Ajá. Patricia Hernández, ¿dónde está? Por aquí lo veía. Mariela Guillermo, si me pueden ayudar para darle el cojos a la doctora, por favor. No la ubico. Perdón, pero ya estoy un poco cegatón. ¿Ya? Patricia Hernández, ¿dónde está? ¿Sí se ve? Ah, ya la ubiqué, ya la ubiqué. Ok. Creo que sí se ve, ¿verdad? La presentación ya. Listo. Sí. Ah, ok. La maestra, ya le. Adelante, doctora. Ah, perdón, Sí. maestra, Ah, Sí, doctor, gracias. Guadalupe, si la presenta, por favor. Gracias. Un gusto presentar a la doctora Patricia, la mejor conocida como Paulina, que aquí la conocemos dentro ujú. del posgrado. Esta vez nos va a presentar su estudio ecotrófico del lago La Alberca en una zona geotérmica. Una breve reseña sobre la doctora. Ella es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Ciencias en Hidrociencias por el Colegio de Posgraduados. Su área de especialización se centra en la limonología y el estudio de suelos salinos, con interés en la relación entre agua, suelo y biodiversidad. Ha desarrollado trabajo académico en instituciones como la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de interés incluyen el análisis de recursos hídricos, la dinámica de suelos, la biodiversidad y el uso de sensores remotos como herramientas para el estudio ambiental. Su formación también integra un enfoque multidisciplinario orientado a la comprensión y manejo sostenible de los sistemas naturales. Adelante, doctora, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer primero al doctor Rubiños por la invitación. Para mí es un honor estar aquí exponiendo con grandes científicas que ya llevan una amplia trayectoria. Entonces, pues muchas gracias, doctor Rubiños. Bueno, les voy a hablar de este estudio que realicé hace como unos 10 años, pero sin lugar a dudas, cuando el doctor Rubiños me dijo que si lo apoyaba con una exposición, cuando me dio la invitación para estar en este foro, dije, este estudio queda muy bien. Además de que en todo el día no se ha hablado de biodiversidad y el agua pues es parte fundamental para la sostenibilidad de la biodiversidad. Bueno, este estudio lo realicé en ayuda también o en colaboración con el CICIMAR, ubicado en La Paz, Baja California Sur, y el CIDIER Michoacán, que es del Instituto Politécnico Nacional. Bueno,
Mm, ahí está. Me complace decirles que este trabajo fue galardonado con el primer lugar de las pláticas o de las ponencias del Tercer Congreso Nacional de Fauna en Ambientes Antropizados. Entonces, pues es un trabajo muy bonito, como les decía. Bueno, para comenzar, tenemos que los recursos hídricos están conformados por diferentes partes, como los ríos, los lagos, las lagunas, las aguas subterráneas y las masas oceánicas. Sin embargo, en la limnología, que es el estudio de las aguas epicontinentales, nos centramos únicamente en esas aguas que están dentro del continente, dentro de la Tierra, ríos y lagos principalmente. Entonces, este trabajo se centra en estas aguas epicontinentales en un lago conocido como la Alberca. Bueno, los recursos hídricos, si pueden observar aquí en el mapa de México, pues tenemos infinidad de recursos hídricos dentro de todo en nuestra nación y tiene diferentes importancias. ¿Cuáles son estas importancias? Bueno, el resguardo del patrimonio genético, la producción de recursos forestales, la preservación de valores paisajísticos, la regulación climática, la absorción de gases con efecto invernadero y en la que nos centraremos ahora es en la estructuración de un hábitat, es decir, cómo el agua da soporte para que nuestra biodiversidad pueda seguir creciendo en estos lugares. Ahora, aquí les muestro un mapa igual de la República Mexicana, donde, bueno, Landa y Medina y colaboradores nos dicen que la zona lacustre más importante del país se encuentra entre los estados de Jalisco y Michoacán, que es justo donde está nuestro sitio de estudio, entre los dos estados. Y bueno, Michoacán en lengua náhuatl quiere decir lugar de pescadores. Aquí podemos ver la importancia, pues, que tiene. Ahora, miren, les voy a enseñar una serie de fotografías que no son del sitio de estudio, solo para entrar un poco más en contexto sobre la eutrofización. La eutrofización de los lagos es una secuenciación meramente natural, donde podemos hacer alusión como a un niño, ¿no? Un bebé, después se convierte en un niño, después en un adulto, después en una persona de la tercera edad y pues por último termina con su ciclo de vida. Lo mismo pasa con los lagos. Existen los lagos muy nuevos, después van envejeciendo hasta que termina también su ciclo de vida. Entonces, cuando un lago ya está por concluir su ciclo de vida, se llama eutrofización de los lagos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este, como les dije, es un proceso natural. Sin embargo, el humano lo está acelerando. Estamos actuando como enzimas catalizadoras de estos procesos, donde un proceso que puede durar, no sé, años, termina pasando bueno, en décadas, por ejemplo, termina pasando en años, ¿no? Entonces, miren, este es un lago, el que se muestra aquí en la imagen. Este es un lago del sistema lagunar de Montebello, en Chiapas. Si ustedes pueden observar esta imagen, pues es un lago con aguas prístinas, cristalinas, donde pues podemos observar que es un lago, por así decirlo, nuevo, ¿no? O también se le denomina lago oligotrófico. Esto quiere decir que no está contaminado. Pero ¿qué pasa? A estos lagos, pues les puede caer diferentes nutrientes y estos nutrientes provienen de diferentes lugares. No sé, por ejemplo, la contaminación puntual por medio de aguas residuales o la contaminación difusa por medio de fertilizantes que se usan en la agricultura. Entonces, cuando un agricultor está fertilizando la parcela, todos estos nutrientes pueden percolar a través del suelo y llegar a los sistemas de agua. Cuando nosotros tenemos muchos nutrientes en nuestro cuerpo acuático, comienza a cambiar la tonalidad. De estos lagos prístinos nos pasamos a estas aguas verdosas y posteriormente pues podemos llegar a tener este tipo de aguas ya con floraciones algales o bloomes algales muy altos, con presencia de anoxia dentro de nuestro cuerpo de agua y con hasta olores azufrados, ¿no? Que quiere decir pues que ya es un lago que está contaminado. Les decía, esto es un proceso totalmente natural, sin embargo, la acción antropogénica está haciendo que se acelere cada vez más.
Y bueno, ahora, esto es lo que pasa a nivel superficial. Mm, Pero ¿qué pasa a nivel de profundidad del agua? Ay, permítanme, es que tengo que admitir yo a las personas que están entrando, doctor Ruños. Sí, ¿verdad? Bueno, ya las acepté. Entonces, bueno, lo que les decía, igual, estos también son del sistema lagunar de Montebello en Chiapas y lo mismo, ¿no? Del lado izquierdo tenemos un lago oligotrófico y del lado derecho un lago eutrofizado. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno disuelto? Si ustedes se fijan en en las gráficas, la profundidad de 0 metros, pues quiere decir que es la superficie. Y al contrario que una gráfica convencional, pues vemos la profundidad en metros hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros en un lago oligotrófico tenemos que la cantidad de oxígeno disuelto permisible para que se pueda dar la vida acuática, en este caso de los peces, pues fíjense, es hasta de 24 metros de profundidad. Ya después va decreciendo y a los 34 metros de profundidad de este lago, pues tenemos ya los niveles anóxicos. Pero esto es en un lago oligotrófico. ¿Qué pasa en un lago eutrófico? Como pueden observar, tenemos una gran cantidad de oxígeno disuelto, que es casi el doble de un lago oligotrófico, en este caso es de 12 miligramos sobre litro, pero únicamente dura el oxígeno hasta los 3 metros de profundidad. Después se vuelve totalmente anóxico. ¿Ok? Entonces, esto es por el florecimiento algal y que la fotosíntesis está a todo lo que da en los primeros metros de profundidad, es decir, se está llevando a cabo el proceso de fotosíntesis y por lo tanto tenemos muchísimo oxígeno disuelto. Pero ¿qué pasa? Los rayos del sol ya no pueden penetrar debido al florecimiento algal que hay en la superficie, por lo tanto nos quedamos sin oxígeno en los pocos metros de profundidad. ¿Qué quiere decir? Que en este lago, a partir de los 3,5 metros, ya no vamos a encontrar nada de biodiversidad. Y bueno, esto es el proceso de eutrofización que les vine contando. Nosotros tenemos nuestro cuerpo de agua, tenemos nutrientes en exceso. Estos nutrientes van a alimentar o van a servir de alimento para las algas. Las algas van a estar muy felices, van a crecer, van a proliferar, van a tener un bloom algal en la superficie, vamos a tener muerte y descomposición y pues por último la falta de oxígeno y la anoxia. Esto es por fertilizantes, aguas residuales, aumento de algas, cambia el color a una agua verde y turbia. Las bacterias se van a descomponer y vamos a tener que el oxígeno se agota y tenemos los peces muertos en la capa superficial. Y pues en la capa profunda vamos a tener que las bacterias se descomponen, va a haber un consumo de oxígeno, ya no vamos a tener oxígeno por los niveles de anoxia y vamos a tener los compuestos sulfurados, que es un gas tóxico y por lo tanto no va a haber biodiversidad dentro de este lugar. Entonces, aquí llegamos al segundo punto, los estudios trofodinámicos. ¿A mí para qué me interesa realizar un estudio ecotrófico o trofodinámico en un lago? Pues esto nos va a ayudar a proyectar acciones referentes a planes de control. Cuando nosotros tenemos la comprensión del funcionamiento del ecosistema, podemos dar recomendaciones puntuales para que la salud de nuestro ecosistema esté en buen estado. En los estudios trofodinámicos, pues vamos a tener diferentes niveles de organización, por ejemplo, los animales del fondo, que en este caso se llaman o los llamamos bentos, el nécton, que comprende toda la cantidad de peces, y el plancton, que el plancton a su vez se va a dividir en fitoplancton para el caso de las plantas y zooplancton para el caso de los animales. Entonces tenemos que aquí en el fitoplancton pues empieza nuestra cadena trófica donde alimenta al zooplancton, el zooplancton se alimenta del fitoplancton, algunos peces se alimentan de zooplancton y fitoplancton y algunos peces se alimentan de otros peces para así poder tener nuestra cadena cerrada. Entonces, bueno, y la proporción de machos y hembras que lo veremos más adelante. Entonces, en un poco más de contexto, déjenme les enseño este video para irles contando a la par la historia de este lago que está aledaño a la zona geotérmica. El que ven aquí, en forma de corazón invertido, no sé,
es el lago La Alberca, que es donde realizamos nuestro estudio. Y en esta parte de acá está toda la zona geotérmica que se le conoce como Los Negritos. Esto está en el estado de Michoacán, pero es muy cerquita del estado de Jalisco. Miren, le voy a dar play a este video y quiero que vean cómo se le va quitando el zoom. No pierdan de vista el lago, ¿ok? Bueno, hasta ahí tenemos todavía que nuestro lago pues es un puntito que se quedó por acá. Toda esta parte se le denomina la Ciénega de Chapala. Entonces, toda esta Ciénega de Chapala pues se le conoce así porque el lago de Chapala que está acá, que van a ver, todavía le voy a seguir quitando el zoom para que vean. Ahí sigue nuestro lago, no lo pierdan de vista y les voy a contar la historia. Entonces, vean, aquí está todavía nuestro lago, es un puntito que apenas se alcanza a ver y el lago de Chapala pues ya se ve más grande. Como les decía, el lago de Chapala llegaba hasta acá antes de 1907, porque en 1907 se construye un bordo que se llama Jama y La Palma y se empieza a desecar toda la ciénega de Chapala. Entonces, como se deseca, pues ya se empiezan a tener tierras súper fértiles para la agricultura, pero pues quedan aislados, ¿no? Entonces, el lago La Alberca es un remanente del lago de Chapala, pero vean qué pequeño es. Entonces, incluso si yo le sigo, ay, perdón. Entonces, si yo le sigo quitando el zoom a esta imagen, ya voy a dejar que corra totalmente el video, quiero que logren alcanzar a ver el tamaño del lago de Chapala, que se identifica como el más importante en cuanto a extensión se refiere dentro de México. Ujú. Entonces, vean, es un monstruo el lago de Chapala, pero incluso si yo le quito todo el zoom a esta imagen que es de Google Earth, todavía se alcanza a apreciar la extensión del lago de Chapala, ¿no? Entonces, bueno, entrando a esto, les dije que en 1907 quedaron como dos cuerpos de agua independientes. Nuestro sitio de estudio se llama La Alberca y viene o proviene del lago de Chapala. La profundidad promedio del lago La Alberca es de 36 metros, mientras que la del lago de Chapala es de 7 metros. Es decir, sí es muy extenso, pero no es tan profundo, porque tenemos lagos que llegan hasta más de los 100 metros de profundidad, por ejemplo, allá en Montebello, Chiapas, ¿no? Y una cosa súper interesante es la extensión de estos dos. El lago de Chapala es 2.813 veces más grande que el lago de la Alberca. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de ser casi 3.000 veces más pequeño este lago de la Alberca, alberga casi la mitad de especies ícticas endémicas en el lago. Es decir, en este pedacito de lago tan pequeño tenemos 11 especies, de 11 a 13 especies ícticas endémicas. ¿Y qué quiere decir endémica? Pues que solo se encuentra en ese lugar. ¿Ok? No vamos a encontrar a estos peces en ningún otro lugar más que en esta zona pequeña de distribución. Entonces, aquí radica la importancia de estudiar la biodiversidad de este lago, ¿no? Que es muy rico en especies nativas ícticas. Pero vienen los puntos negativos. Tenemos que nuestras especies ícticas pues tienen un tamaño pequeño y áreas de distribución reducidas. Esto por diferentes cosas como la contaminación de los cuerpos acuáticos, la alteración de los mismos, el abatimiento de los niveles de agua o la introducción de especies exóticas, que es lo que veremos en este tema. Fíjense, para 1961 existían 101 especies en peligro de extinción, dulceacuícolas, de agua dulce, y 7 extintas. Y para 2003 estos números cambiaron abismalmente, teniendo 83 especies de peligro de extinción y 25 extintas. Esto es en 2003, estamos hablando ya de 22 años por ahí, ¿no? Entonces, no he encontrado una referencia actual que me diga, son tantas especies ya en peligro de extinción y tantas extintas. Pero en el 2020 decía un artículo por ahí que la biodiversidad acuática disminuye al doble que la tasa de los océanos y de los bosques. Entonces, pues es muy grande esta cantidad de reducción, ¿no?
Y lamentablemente México sí ocupa uno de los primeros lugares, pero no como quisiéramos, como región de alto nivel de riesgo y vulnerabilidad para peces de agua dulce. Entonces, bueno, ya como antecedentes de este sitio de estudio, pues se han hecho verdaderamente muy pocos estudios, estos y el que realicé yo en la maestría. Por ejemplo, en el 91, pues buscaron embriones del siamés del Godeido chapalictis encaustus, en la misma camada, ¿no? Que es una especie nativa. Después, en el 2007, realizaron un estudio de especies con potencial de bioindicadoras en genotoxicidad, que son Genotoca variata y Tilapia rendali. Tilapia pues exótica también, ¿no? En el 2008 realizan la batimetría y la limnología básica del lago y en el 2010 realizan la distribución y la abundancia de la ictiofauna del lago. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Fue determinar el efecto a través del tiempo de dos especies introducidas, que son Lepomis macroquirus y Tilapia rendali, sobre el cambio de la abundancia y la biomasa íctica nativa del lago. Entonces, bueno, el área de estudio ya se las mencioné un poco. Nos adentramos dentro del estado de Michoacán, en el municipio de Villamar, que aquí se ve el lago La Alberca. Aquí podemos ver la batimetría básica del lago. Obtuvimos 3 estaciones de muestreo que fueron la sur, la centro y la norte. El periodo que se realizó este estudio fue durante todo el año del 2016. Para ver la transparencia o para medir la oligotrofía de este lago se utilizó un disco de Secchi, la profundidad del disco de Secchi, y todos los parámetros físico-químicos fueron tomados o capturados con una hidrosonda marca Hydrolab, modelo DS5. Después, en el caso del laboratorio, pues teníamos que para el plancton se utilizó una red de plancton. A esta red, en las 3 estaciones de muestreo, se le agregaban 50 litros de superficiales de agua. Esos 50 litros pues eran filtrados por una red de 120 micrómetros, eran depositados en el copo y posteriormente pues los poníamos en alcohol al 70% para a través del aparato de Folsom hacer diluciones y con ayuda de un microscopio invertido cuantificar e identificar cada una de las partes planctónicas y zooplanctónicas que nosotros teníamos. En el caso del bentos, como les mencioné, que son todos los animalitos que se encuentran en el fondo del lago, utilizábamos una draga. Esta draga se llama draga Ekman. Entonces, esta draga, desde nuestra lanchita, se aventaba hasta el fondo del lago y se mandaba un mensajero, que es como un plomo muy pesado, que cuando viaja y llega al final, en estas resortitos de aquí pega y hace que la draga se cierre y agarre todo el sedimento del fondo. Este sedimento lo pasábamos posteriormente por una cubeta donde teníamos una malla de 420 micrómetros. Igual los organismos o lo que obteníamos de aquí se depositaba en un frasco con alcohol al 70% y con rosa de bengala. Ya en el laboratorio realizábamos una solución súper saturada de azúcar para que mediante floculación o diferencia de densidades todos nuestros organismos bentónicos se encontraran aquí en la superficie. Ya posteriormente lo podíamos, a través de un microscopio estereoscópico, pues podíamos ir separando cada uno de los animales bentónicos, cuantificando e identificando. Y en el caso de los peces se utilizó un chinchorro tipo playero de 20 metros de largo, donde capturábamos únicamente en la zona sur todos los peces. Los peces eran puestos o se ponían en hielo para que su metabolismo fuera disminuyendo paulatinamente y evitar que se estresaran y regurgitaran, ya que nosotros obtuvimos todos los datos de su contenido estomacal, que se los voy a explicar más adelante. Fueron pesados, medidos y etiquetados cada uno. Claro que cada uno lo identificamos también. Entonces, ¿qué se hizo con cada uno de los organismos que encontramos? Bueno, obteníamos un pedazo de intestino o el estómago de cada uno de los organismos y se ponían en una cajita de Petri con un papel milimétrico que se pegaba al fondo. Entonces nosotros íbamos separando por artículos alimenticios, por ejemplo, cladóceros, quironómidos, dafnias, etcétera, y íbamos cuantificando. Bueno, hay
40 cuadritos de cladóceros y 20 de dapnias y tanto esto. Entonces cuantificábamos la cantidad total de cuadritos y decíamos, son 130 cuadritos que ocupan los artículos alimenticios. Eso equivale al 100% del alimento. Entonces, ahora, por ejemplo, de ostrácodos, que estos son los ostrácodos, fueron 35 cuadritos, ¿cuánto equivale del alimento? Entonces, esto era, no sé, 26,92%. Y así para cada uno de los artículos alimenticios y para cada especie. Realizábamos este análisis de contenido estomacal y la identificación. Posteriormente, revisábamos las gónadas para ver proporción sexual entre machos y hembras y luego observar la maduración gonádica, es decir, en qué estadio de reproducción se encontraban, en el 1 o en el 5. Para que con este nosotros calculáramos algo que se llama índice gonadosomático. El mayor o el pico gonadosomático nos indicaba la época de reproducción de estos peces. En el caso de ser hembras, pues también cuantificábamos, en el caso de ser vivíparos, pues la cantidad de huevecillos o de ovíparos, la cantidad de embriones que iba a tener cada uno. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues si pueden observar, nosotros en toda la columna de agua no nos quedamos con enanoxia en ninguna parte. Es decir, la columna de agua se clasifica como un lago polimíctico ortogrado porque está en constante mezcla. Quiere decir que tenemos buena cantidad de oxígeno disuelto y que la vida puede proliferar desde la superficie hasta el fondo del lago. La temperatura, pues obviamente sí fue cambiando en cada una de las estaciones de muestreo, sin embargo, pues nunca se estratificó, por así decirlo. Podemos ver, aquí les remarco en cuadritos rojos los diferentes parámetros como la temperatura, pH, salinidad, conductividad, sólidos totales, etcétera, y la transparencia. Algo que cabe destacar es que sí hay gran cantidad de salinidad en el lago. Y esto es de esperarse porque la zona geotérmica es muy salina y todas las parcelas agrícolas que se encuentran alrededor también son muy salinas. De hecho, me gustó tanto este lugar que mi tesis de doctorado la realicé en el mismo lugar, pero ya hablando de salinidad en la tierra agrícola, ¿no? Entonces, bueno, podemos concluir con estos parámetros que se trata de un cuerpo de agua oligotrófico, es decir, está en buen estado, aunque su salinidad sea un poco elevada. Y bueno, mesopoiquiloalino porque varía la salinidad también dependiendo de la época de muestreo. Ahora, en el caso del plancton encontramos diferentes organismos, por ejemplo, diatomeas, rotíferos, cladóceros y dapnias, ¿no? Por ejemplo, la estación norte tenemos que en las tres estaciones varió mucho la cantidad de organismos y el tipo de organismos. Por ejemplo, en la estación norte teníamos más diatomeas y en la estación en la estación centro, perdón, teníamos más rotíferos. La cuantificación de organismos por litro que obtuvimos fue de 96. En contraste con otros lugares o con otros lagos salinos, se han encontrado o se han cuantificado desde 138 hasta 572 organismos sobre litro. Es decir, pues estamos como dentro del margen. Está bien. En el caso del bentos, igual encontramos dípteros, anélidos, colémbolos, ácaros, nemátodos, crustáceos y ostrácodos. Por ejemplo, en el caso de los dípteros tenemos que es el que más existe tanto en la estación norte como en la estación sur. En la estación norte obtuvimos un conteo de 9.333 organismos por metro cuadrado y en la estación sur de 7.733 organismos por metro cuadrado, que en comparación nuevamente con otros lagos salinos, tenemos que existen desde 12 hasta 95.000 organismos por metro cuadrado. Entonces, pues está un poco más bajo, pero de todas formas sigue siendo el ecosistema funcional. Hay que recordar que en este caso, pues todas estas, que son los quironómidos, son larvas de mosquito, ¿no? Entonces, estas larvas de mosquito pues primero inician el ciclo de vida como larvas, como huevecillos, como quironómidos que ya están en la profundidad de los lagos,
viajan a través de la columna de agua para que en su metamorfosis se conviertan en mosquitos. Y pues sí, es una gran cantidad de organismos que se encuentre entre las dos zonas. Faltó aquí la zona centro, pero imagínense, ¿no? En estos lugares donde el dengue también, hay que recordar que los mosquitos son vectores de enfermedades y donde el dengue también está muy fuerte para estas zonas, ¿no? Como son Jalisco y Michoacán. Y a mí lo que me parece más interesante del trabajo es esta parte, ¿no? En cuanto a las especies de peces, les voy a mostrar cómo las especies introducidas están desplazando a las especies nativas. Se encontraron 11 de las 13 especies y esto pues no quiere decir que las otras dos ya se hayan extinto, sino que simplemente tal vez no se muestreó en el horario donde estaban susceptibles estos organismos o otra región, porque únicamente se muestró en la zona sur del lago. Entonces, encontramos 5 familias: los godeidos, los poecílidos, los aterinópsidos, los cíclidos y los centrárquidos. Para los godeidos encontramos a las especies nativas, que se las pongo en color negro, que son Chapalictis encaustus, Godea trípines, Genotoca variatas, Ogonictus purépechus, Alophorus robustus. Para los poecílidos, a Poeciliopsis infans. Para a los aterinópsidos, los Chirostomas jordani, Contreraceae, Lucius, Consusium y Chapalae. Y para los cíclidos, pues tenemos la tilapia rendali, que es introducida, y los centrárquidos Lepomis macrochirus, o de las agallas azules, que también es introducida. ¿Y por qué se introducieron estas especies en este lago? Bueno, la primera, tilapia, pues por su facilidad de crianza. Existen diferentes programas de acuicultura de gobiernos federales y estatales donde dicen que para que la población tenga otro ingreso, pues se pongan a cultivar tilapias por la facilidad, entre comillas, de la crianza de estos organismos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que está desplazando a nuestras especies nativas. Por eso tilapia fue introducida. Y en el caso de Lepomis macrochirus, este pez es originario de la cuenca del Mississippi. Se conoce como la mojarra de agallas azules y se puso para fines recreativos, es decir, para pesca deportiva. Pues que la familia vaya y como pesca deportiva, pues que realice estos tipos de esparcimiento en este lago. Cabe destacar que este lugar es poco concurrido por el turismo, aunque sí es turístico. Pero ¿qué es lo que pasó? La mojarra de agallas azules proliferó y sigue desplazando a nuestras especies nativas. Aquí les muestro la abundancia anual. Por ejemplo, podemos observar en verde que son dos grandes especies que tienen gran abundancia, como Lepomis macrochirus y Tilapia rendali, que son las especies introducidas, mientras todas las otras son las nativas. Aquí podemos ver que una de las especies nativas que sí tiene una abundancia buena es Poeciliopsis infans. Pero, ¿qué está pasando? Aquí son unas gráficas con 3 años diferentes de muestreo: el 2002, el 2008 y el 2016. Quiero que pongan principal atención en estas flechas. Por ejemplo, Poeciliopsis infans, la especie nativa, tenía una buena abundancia, después creció la abundancia en 2008, pero vean cómo decae la abundancia en el 2016. Mientras que Lepomis macrochirus tiene poca abundancia en el 2002 y crece en el 2016, y en el mes de mayo aún crece más, mientras que las especies nativas pues vienen decayendo. Aquí es la biomasa relativa anual. En cuanto a términos de biomasa se refiere, vean que la mayor cantidad la tienen Lepomis macrochirus, aquí en color verde, y Tilapia rendali, aquí en color morado. Es decir, más del 70% de la biomasa relativa anual de la ictiofauna está dada ya en este lago por especies introducidas. También otra cosa que encontramos mientras estábamos observando a los organismos, principalmente los nativos, es que hay una competencia intra e interespecífica.
Ya puede ser por transmisión de enfermedades, por la modificación del hábitat o por la alteración de los niveles biotróficos. Pero ¿qué pasa? En varios de los organismos nativos encontramos estos parásitos de peces, ¿no? Que también pueden ser, no sé, algún cambio físico-químico tal vez que hagan que se proliferen mejor estos organismos y están atacando también a la fauna nativa. Y en cuanto a la biomasa íctica, también les pongo aquí todas las flechas. Miren cómo todas las fechas se van únicamente en los picos para nuestras especies introducidas, que son Tilapia rendali y Lepomis macrochirus, que en cuanto a la biomasa íctica del 2002 al 2019 han crecido más de un 209%, mientras las nativas igual van en decrecimiento. Otra cosa aquí importante son los parámetros merísticos. Quiero que observen que el pez más pequeño, de más pequeños pesos y de más pequeñas tallas, nuevamente son nuestras especies nativas. Y los peces de más peso, de mayor longitud y peso, pues son las especies introducidas. Entonces, también por talla y peso, tienen otro punto a su favor, lamentablemente, las especies exóticas. Otra parte por la que también están desplazando a las nativas. Y por último, pero no menos importante, en el tipo de dieta. Aquí, si se fijan, cada uno de los colores representa un artículo alimenticio para cada uno de los peces. Del lado izquierdo tenemos a peces de pequeña talla y del lado derecho de la gráfica, pues ya tenemos a peces de talla más grande. Y estos mapas nos indican qué es lo que comen los peces de acuerdo a su ontogenia. Entonces, miran, quiero que vean aquí el caso de nuestra especie nativa y de nuestra especie introducida. ¿Qué es lo que se logra ver a simple vista? Pues que la cantidad de colores es muy similar en cada una de las dos. De hecho, los dos peces se clasificaron como omnívoros con tendencia a a la carnivoría. Entonces, esta similitud en las dietas dentro de nuestra especie nativa y nuestra especie exótica, pues sin lugar a dudas va a generar interacciones competitivas, donde Lepomis macrochirus, aparte de que tiene los mismos artículos o come lo mismo que mi especie nativa, tiene mayor talla y tiene mayor peso, y ahorita vamos a ver que también les gana en cuanto a la reproducción. Mientras que, por ejemplo, Tilapia rendali está aplicando mecanismos totalmente diferentes para adaptarse. Quiero que vean la ontogenia de este pez. Cuando el pez es juvenil, tiene mayor cantidad de artículos alimenticios que cuando el pez ya es mayor. Entonces, este pez se clasifica como omnívoro carnívoro con tendencia a la herbivoría, al revés que los otros dos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye la competencia intraespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Que no compite con ninguno de su misma especie por comida, porque mientras los juveniles pueden comer de diferentes artículos alimenticios, los de talla más grande dejan que los reclutas pues coman todo lo que quieran y ellos también. Entonces, por comida, esta especie nunca se va a estar peleando entre sí. Y aquí está lo que les decía del índice gonadosomático de acuerdo a los estadios de reproducción. Fíjense que en el mes de agosto es donde tenemos los mayores picos reproductivos, excepto para una especie que es Poecilolepis infas, ¿no? Nuestra especie nativa, que es en mayo, mientras que para todos los demás el pico reproductivo es en agosto. Y por último, esta parte de la reproducción. Quiero que vean eh, los círculos rojos que les estoy poniendo. Tenemos dos tipos de especies. Las ovíparas, que son Tilapia rendali y Lepomis macrochirus, que están dentro de las especies que ponen huevecillos, que son estos que les muestro en esta foto, y las especies vivíparas, que son las nativas. Ellas no ponen huevecillos, sino que ya expulsan directamente, por así decirlo, el pez formado, ¿no? Cuando ellos lo expulsan, ya sale directamente el pez y el pez va y hace como quiera su vida. Pero aquí hay otra cosa bien importante. Vean la cantidad del número de embriones por especie.
Por ejemplo, para Poeciliopsis infans tenemos que por cada puesta o por cada reproducción puede llegar a tener hasta 14.2 embriones por pez. O sea, un pez nos puede dar viables 14 peces. Pero en comparación con Lepomis macroquirus, que pone huevecillos, cada individuo de Lepomis macroquirus nos puede dar hasta 2.598 individuos nuevos. Entonces, en este punto también está desplazada a las especies nativas. Y por si fuera poco, las especies exóticas realizan nidos en la superficie, realizan nidos en lo más profundo de los lagos, y ya que tienen los huevecillos y que estos eclosionan, tienen un cuidado parental con sus hijos, por así decirlo. Mientras las especies nativas no tienen cuidado parental, es decir, así como sale de la madre, la puede capturar otro depredador y este número 14 se reduce. ¿A cuánto se reduce? No lo sé ahorita, pero se reduce, ¿no? Entonces, vean la cantidad de puntos negativos que tienen las especies nativas en comparación con las exóticas. Bueno, como conclusiones de este trabajo, se identificaron 11 de 13 especies presentes en la zona del lago, probablemente a que solo se muestreó la zona sur del lago. Se clasificó a Lepomis macroquirus y a Poeciliopsis infans como omnívoros con tendencia a la carnivoría, mientras que Tilapia rendali como omnívoro carnívoro con tendencia a la herbivoría. Las tallas y pesos más grandes corresponden a las especies exóticas. Las diferencias en la ontogenia de la dieta de algunas especies se debe principalmente a la repartición de los recursos, lo que disminuye la competencia intraespecífica. Con el paso de los años, se han cambiado drásticamente las abundancias y biomasas, es decir, del año 2002 al 2016 ha aumentado 209 veces la abundancia de Lepomis macroquirus. Las especies exóticas presentan reproducción ovípara, mientras que varias de las nativas son vivíparas. Por tal razón, las primeras tienden a proliferar más rápido y además del cuidado parental. Al ser un lago polimíctico, proporciona oxígeno suficiente en toda la columna de agua para una supervivencia de las comunidades biológicas. Todos los factores físico-químicos medidos se encuentran dentro del rango permisible para el desarrollo de la vida acuática y el cuerpo de agua se clasifica como oligotrófico y de acuerdo a su salinidad como oligoalino mesopoiquiloalino. Algunas de las recomendaciones que se hicieron después de terminar este estudio fue que para estructurar un plan de manejo adecuado del sistema se recomienda realizar las siguientes investigaciones: mediciones de clorofila A y de fósforo total para corroborar que se trata de un cuerpo de agua oligotrófico, evidenciando que la turbidez presente en el lago puede ser ya sea de origen terrígeno o de origen biogénico. Tratar de obtener muestras de eventos en la estación centro y además verificar que en el detritus exista la presencia de diatomeas. Realizar muestreos en la zona norte del lago para realizar una comparación completa a través de los años. Asimismo, realizar análisis de contenido estomacal, sexo y desarrollo gonadal. Realizar un estudio de parasitología en las diferentes especies de peces del lago y realizar un estudio ornitológico y de vegetación en la zona de estudio, es decir, observaciones de campo, así como una descripción de las actividades antropogénicas del área: ganadería, turismo, pesca, agricultura y acuicultura. Y bueno, dado que el mayor pico reproductivo de las especies se da en el mes de agosto, proponer una época de veda para las especies nativas. Bueno, y no me queda más que agradecer a y todas y cada una de las expositoras también que pues desarrollan y se ve el nivel de importancia de las mujeres científicas en el agua, ¿no? Las que investigan, las que gestionan, las que monitorean y las que educan. Felicidades por ello. Y por mi parte de esta presentación sería todo. Y no sé si guste, también me permití realizar mi guión de mi experiencia como mujeres en la ciencia y en el agua, pero no sé si primero quieren que la dé o eh,
primero las preguntas, doctor. Adelante con su mensaje, doctora, por favor. Muy bien. Bueno, dice, en el marco del Día Mundial del Agua, también quiero hacer una reflexión desde mi experiencia como mujer en la ciencia. Estudiar el agua no es solo analizar su calidad o describir la biodiversidad que alberga. Es entender que estamos hablando de un recurso vital que sostiene la vida, los ecosistemas y nuestras propias comunidades. Allá en alguna clase que tuve en la universidad, una vez una maestra nos hizo una pregunta y nos dijo, díganme cuál es el lugar más pequeño donde podemos encontrar la mayor biodiversidad y díganme cuál es el lugar más grande donde podemos encontrar la mayor biodiversidad. Y pues después de mucho estar debatiendo y todo, la maestra nos dijo la respuesta, ¿no? El lugar más pequeño donde puedes encontrar la mayor parte de biodiversidad es en una gota de agua. Y el lugar más grande, pues es en el océano. Entonces ahí lo entendimos todo, ¿no? La vida es increíble, puede existir en una simple gota de agua y también en ecosistemas gigantes como los océanos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, el agua sostiene la biodiversidad del planeta. Ecosistemas como este lago, con su gran diversidad de especies nativas, nos recuerdan la importancia de conservar el equilibrio natural y de cuidar la calidad del agua, no solo por las especies que dependen de ella, sino por nosotros mismos. El agua es un elemento que conecta todo, suelo, plantas, fauna y sociedad. Sin agua de calidad no hay biodiversidad funcional, no hay producción sostenible y en muchos casos tampoco hay salud. Además, el agua es un recurso vulnerable. Las actividades antropogénicas, el cambio climático y el manejo inadecuado de los ecosistemas están afectando su disponibilidad y calidad. Por eso, generar conocimiento científico y tomar decisiones informadas es más urgente que nunca. También es importante reconocer el papel de las mujeres en la generación del conocimiento científico. Cada vez somos más las que estamos involucradas en el estudio, la conservación y la gestión del agua, aportando nuevas perspectivas, nuevas preguntas y soluciones a problemáticas complejas. Por ejemplo, aquí me atrevo a mencionar a la doctora de irrigación, la primera expositora del día, a la doctora Laura Ibáñez, que nos compartió su experiencia, que cuando ella estudió, pues era la única mujer que se tituló después del doctorado, ¿no? Y ahora pues ya podemos ver que existen hasta 50% en el caso de mujeres y hombres, de personas que estudiamos los mismos recursos. Sin embargo, también es importante hablar de los retos que enfrentamos. Para muchas mujeres en la ciencia, la maternidad representa un desafío adicional. Equilibrar la vida académica, el trabajo de campo, la investigación y la crianza no siempre es sencillo. Permítanme. Muchas veces implica pausas en la trayectoria, dobles jornadas, esfuerzo extra y una constante búsqueda en el equilibrio. Aún así, seguimos adelante, investigando, enseñando y contribuyendo activamente al conocimiento y a la protección de recursos tan esenciales como el agua. A esto se suma otra realidad que no podemos ignorar, la falta de oportunidades. Hoy en día, la demanda de personas altamente capacitadas en ciencia es muy grande, pero las plazas y espacios para desarrollarnos son limitados. Muchas mujeres y hombres que hemos decidido dedicarnos a la ciencia enfrentamos incertidumbre laboral a pesar de que nuestro trabajo es fundamental para atender problemáticas como la calidad del agua y la conservación de nuestros ecosistemas. Por ello, también es importante hacer un llamado a las autoridades. Invertir en ciencia no es un gasto, es una necesidad. Es fundamental generar más oportunidades, fortalecer las instituciones y apostar por las personas que hemos decidido formarnos y trabajar en la generación de conocimiento. El futuro del agua, de nuestros ecosistemas y de nuestra sociedad dependen en gran medida de ello. Como mujer y como científica, creo firmemente que nuestro trabajo no solo contribuye a entender mejor a estos sistemas, sino también a generar conciencia sobre su cuidado. Visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia no solo es un tema de equidad, es reconocer que somos parte activa de la construcción de un futuro más sostenible. Y en este contexto, el lema de este foro cobra aún más sentido.
Donde fluye el agua, crece la igualdad, porque así como el agua da vida y conecta todo, también debe ser un símbolo de oportunidades, de inclusión y de justicia. Apostar por el agua es también apostar por sociedades más equitativas, porque cuidar el agua también implica cuidar a quienes la estudian, la protegen y luchan por su conservación. Y en ese camino las mujeres estamos, resistimos y seguiremos estando presentes, generando conocimiento y defendiendo la vida a través del agua. Porque donde fluye el agua crece la vida y es momento que también crezcan las oportunidades, la ciencia y la igualdad. Y para terminar, pues Marie Sklodowska, o mejor conocida como Marie Curie, pues nos dice que la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en ti mismo. Tienes que creer que estás dotado para algo y que tienes que lograrlo a toda costa. Sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora Tricia Hernández. Muy elocuentes sus palabras finales para motivar a todas las compañeras, colegas que están involucradas en el tema del agua y que tiene diversas aristas de investigación. En esta oportunidad usted nos mostró algo que se viene dando y que es muy importante porque las especies exóticas están acabando prácticamente con las especies nativas en los lagos, lagunas y cuerpos de agua de México, ¿no? Algo que sucede no solamente en México, sino en varios países. Pero bueno, abrimos la sesión de preguntas y comentarios. Yo les pediría a los colegas que han hecho favor de presentar, que por favor nos alcancen los resúmenes de las ponencias, los que faltan, para que al final la relatoría se comente las principales ideas de esas ponencias. Por favor. Entonces, eh, maestra Guadalupe, si tiene algún comentario o alguno de los asistentes sobre estos temas que nos ha expuesto ahora la doctora Patricia Hernández. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Doctora, muchas gracias por la presentación. Le agradecemos todos aquí lo que nos ha presentado y dando una perspectiva acerca de lo que es la gestión sostenible del agua, ¿no? Que es igual clave para la preservación de la biodiversidad, más allá de lo que nos enfocamos muchas veces en las investigaciones sobre el uso y el uso adecuado o la eficiencia del agua, también pues es claro que uno de los objetivos debería de ser crear esa alternativa a la preservación de la biodiversidad, porque claramente estamos viendo el impacto de estas especies invasoras en estos cuerpos de agua y claramente las necesidades de mejorar o crear planes de manejo integrales para la preservación, ¿no? Por otra parte, nada más respecto a lo de sus variables, bueno, comentaba usted que este estudio ya fue realizado hace 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué de las variables que usted estuvo midiendo o de las que pudo haber encontrado en este estudio cree que hayan tenido un mayor impacto en esa biodiversidad durante todo este tiempo? Em, ¿Me replanteas tu pregunta, Mary, por favor? O sea, de los que ya se midieron, ¿cómo afectó Ajá. en el presente? Sí, ¿cuál crees tú? O sea, este estudio lo realizaste hace 10 años, ¿no? Hablabas por ahí del tema de la salinidad también en Exacto. los campos de alrededor. Entonces, ¿qué de alguna variable puntual que tú ya hayas medido en este estudio consideras que tuvo o haya tenido un mayor impacto en estos 10 años
aparte claramente de lo que es la integración de especies no nativas a este lago. Sí, claro, pues sin lugar a dudas, un estudio ecotrófico pues tiene millones de variables, ¿no? Porque estamos hablando de nichos ecológicos para las diferentes especies y hablar de un nicho ecológico pues es meterme en más problemáticas, ¿no? Sin lugar a dudas, se tiene que volver a realizar después de estos 10 años otro estudio para ver cómo ha cambiado esta biodiversidad. Si bien es cierto que nosotros tenemos que extraer a los organismos eh, para poder realizar el estudio y tomar las recomendaciones necesarias, primero es ideal conocer las variables y ya que estamos conociendo las variables, aplicar recomendaciones para ver si estas recomendaciones se llevan a cabo, si nos pueden dar un aumento en la biodiversidad y en la calidad del lago o una disminución dependiendo que sea más rápido, ¿no? Si se acatan las recomendaciones, pues puede ser que tengamos valores más positivos que negativos. Sin embargo, pues es difícil. Esta zona, a mí me encantaría seguir realizando un estudio 10 años después con esta zona. Lamentablemente es una zona muy restringida en la actualidad debido a problemáticas, ¿cómo decirlo? Gubernamentales, vamos a dejarlo así. Entonces, por más que nosotros quisiéramos proponer esta área como un área natural protegida debido a la alta diversidad que alberga, pues es un lugar muy conflictivo donde pues lamentablemente ya no se puede hacer mucho por las cuestiones de seguridad. Ok, doctora, gracias. Gracias, Mari. Doctora, si este, le consultaran cuál es uno de los mayores problemas, la sedimentación de los lagos que lleva a una eutroficación o las especies exóticas que están compitiendo ventajosamente con las especies nativas, ¿cuál cree que sería el mayor inconveniente para los lagos de México? No me podría quedar con una, doctor Rubiños. Yo creo que las dos son de igual de importantes porque afectan negativamente, pues, cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, pues, los sustratos que siguen llenando nos van dando cada vez menos profundidades y con ello más problemáticas en el equilibrio natural de toda esa trofodinámica del lago. Y eso acaba con todo el lago. Pero en el caso de las especies exóticas hacia las nativas, estamos hablando en una disminución de biodiversidad. Y recordemos que México, ahora sí, en números verdes, pues México es uno de los países megadiversos de todo el planeta. Entonces, se está atentando no solo en ictiofauna, sino en diferentes partes, tanto plantas como animales, como hongos u otros seres vivos se está atentando con esta gran biodiversidad que caracteriza a nuestra nación. Entonces, es una pregunta muy difícil de responder. No me podría quedar con algún problema puntual como estos de los que acaba de decir, porque son para diferentes fines, ¿no? Uno es por el cuidado en pro de la biodiversidad y otro que también es muy importante porque recordemos que pues, los cuerpos acuáticos también ayudan en la sociedad, ¿no? Hay personas que se alimentan de la pesca todavía de estos cuerpos acuáticos, para esparcirse, tiempo para esparcirse, o todas las propiedades que les conté, ¿no? Como los valores paisajísticos, la absorción de gases de efecto invernadero. Entonces es una red tan ¿Qué complicada. plantearía como soluciones o posibles soluciones o medidas de regulación o medidas de mitigación o de rehabilitación para estos problemas, doctor? Se tiene que hacer un plan urgente para los cuerpos acuáticos, doctor. Se tienen que realizar más estudios
los lagos están muy olvidados. Existe un único lago dentro de México, que es el lago de Alchichica, que tiene un monitoreo continuo que ha estado por 10 años. Este lago de Alchichica está en Puebla y es el único que se ha monitoreado y que se tiene conocimiento científico mensual por más de 15 años. Y es el único al que se le pueden poner como recomendaciones muy afines, porque cada lago es diferente y la distribución de los lagos pues va a tener recomendaciones totalmente diferentes en cuanto a contaminación, en cuanto a época de vedas, en cuanto a muchos procesos. Sin embargo, se tiene que realizar primero el estudio a fondo de cada uno de los lagos para poder dar una recomendación pertinente en cuanto, a su conservación. Porque, por ejemplo, si el lago se encuentra aledaño a una zona agrícola, mucho no se puede hacer por la cantidad de contaminación difusa que posee por los fertilizantes. En cambio, si los lagos tienen una contaminación puntual como descarga de aguas residuales, pues habría que ver a lo mejor si un tratamiento previo de las aguas residuales podría minorar este daño. Recuerdo que una vez un doctor me dijo que la mejor solución para la contaminación es la dilución. Entonces, igual que en los suelos, ¿no? En los cuerpos acuáticos existe una dilución en la temporada de lluvias, pero no todo el año es temporada de lluvias. Entonces yo creo que por ahí va la solución, en diluir tal vez estos contaminantes, porque también es imposible tener a la sociedad sin que produzca esta cantidad de desechos, lamentablemente. Sí, muchas gracias, doctora. Necesariamente debe haber toda una política, ¿no? De conservación, de seguimiento, de monitoreo de los lagos, porque no se toma la métrica necesaria para ir monitoreando la vida y el estatus de estos cuerpos de agua. Nos decía en una de las primeras ponencias la doctora Laura Ibáñez, pues la medición cada vez es más restringida y se necesita, ¿no? A ver si alguien en algún momento nos escucha, pero habría que hacer un planteamiento, ¿no? Los estudios batimétricos, por ejemplo, son muy necesarios y esos generalmente no se hacen, ¿no? Los estudios de contaminantes, los estudios de demanda bioquímica de oxígeno, etcétera, pero bueno, habría que armar un proyecto, doctora. Tal vez por ahí tengamos eco para monitorear, investigar toda esta vida acuática que usted nos ha expuesto hoy. Ojalá podamos trabajar en ese planteamiento, doctora. La invitamos. Sí, muchas gracias, doctor. Y Sí. gracias nuevamente por la invitación. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta para la doctora Hernández? Patricia Hernández. Aunque la conocemos más como Paulina, ¿no? Pero Sí, ahora nos cambió. Está bien, está bien. sí, sí, sí. Bueno, no sé, alguien más que guste comentar, preguntar al respecto de la conferencia que hoy nos ha brindado la doctora Hernández. Si no, pues agradecemos, doctora, su excelente conferencia en temas que a veces en hidrociencias no hemos abordado estos temas. Es muy amplia la cuestión del agua y vamos evolucionando, pero vamos abarcando cada día más temas, ¿no? El agua es un tema muy completo y muy complejo. Y por lo mismo de que se necesita para todo. El agua está en todo, el agua es vida
Y como decía alguien, ¿no? Podemos vivir sin amor, pero sin agua, nada. Entonces, la importancia de este recurso vital para la vida y para el desarrollo. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Sí. Bueno, vamos a continuar. Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.